Shalom, mis hermanos, bienvenidos una vez más a este su canal, Only Way con Casey, y vamos a continuar con la serie de el origen del sábado, el Shabbat. Y vamos a continuar hablando inmediatamente para continuar con esta cuarta parte. Si usted no se ha visto las otras tres partes, mi hermano, por favor, vaya, hágalo para que pueda entender y le siga el hilo a lo que seguimos. Recuerde que Dios es un Dios de orden. Entonces quedamos en cómo se reinventó el sábado o el Shabbat. Y entonces podemos entenderlo de esta manera. La transición de un Shabbat mensual a uno semanal pudo haber sido una transición prolongada. Recuerde que hablábamos de un Shabbat mensual que era en el día 15 de cada mes en el plenilunio, a uno semanal. Entonces, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo hicieron para hacerlo cada 7 días? Dice, con ambos entendimientos compitiendo en muchas de las referencias bíblicas relativas al sábado, aún así parece más probable que la transición diera inicio muy tardíamente en la historia de Israel. Esta realización nos lleva a muchos otros factores que deben haber sido considerados en nuestro rastreo del cambio dado de plenilunio, o sea, de luna llena, a semanal, a lo que sería ahora el Shabbat del séptimo día. La palabra sábado. La palabra sábado, varios textos bíblicos nos presentan varios tipos de juegos de palabras sobre el nombre sábado, conectados al verbo sin relación probable bt o bt, que por eso se dice Shabbat o Shabbat. La shin, la beit o la bet y la taf, que conformarían la palabra Shabbat. ¿Qué es lo que causa el cese de actividades? Eso sería causar el cese, parar de trabajar. Descanso completo. Los primeros estatutos de Éxodo culminaron con el verbo tishbot. Ya habíamos visto que el verbo tishbot nos hablaba a nosotros directamente de futuro. Eso ya lo hablamos en la segunda parte. Si quiere verlo, allá quedó la palabra tishbot, que nos habla justamente de en futuro, ¿no? En futuro pararás o cesarás de trabajar. Deberás cesar, ¿sí? Es en futuro. ¿De qué? De tus 6 días de trabajo. Ahí lo dice, es en futuro. Estos estatutos originalmente no tenían nada que ver con sábado, como vimos en la primera parte de esta serie, pero el uso del verbo pudiera muy bien haber contribuido a la transición del sábado mensual al sábado semanal o al Shabbat. Este hecho nos ayuda a apreciar el juego elíptico en la palabra sábado en Génesis 2, del 2 a 3. Un texto que en realidad nunca utiliza la palabra sábado, sino más bien el término más antiguo, séptimo día. Claro, porque si usted va a Génesis 2, ahí no dice Shabbat, dice séptimo día. O sea, usted debe descansar en el séptimo día. Y eso es lo que nos ha costado trabajo entender. Tal vez el juego de palabras simultáneo con Tishbot y la evitación del propio nombre de Sábado implica que este texto fue escrito durante el periodo de transición en que la idea de llamar el séptimo día Sábado aún pudiera haber sido un motivo de controversia. Claro, porque el Padre ordenó fue descansar en el séptimo día y luego entonces quisieron ponerle Shabbat porque era descanso. Pero si encontramos dentro de las festividades, encontramos, por ejemplo, un Shabbat, Shabbatón, que nos habla un séptimo día de total descanso, que es muy diferente. Eso también ya lo he dejado aquí documentado en los videos, mis hermanos. Ustedes pueden ir y navegar por todo el canal y encontrar toda esa información y además las pruebas bíblicas donde hablamos de todas estas cosas. Bueno, Umu Lemnutu. Son días favorables. Además de la evidencia bíblica acerca de los juegos de palabras, necesitamos considerar el rol de los días desfavorables en la cultura de Mesopotamia del primer milenio. Miembros de todos los sectores de la sociedad consultaban los libros calendáricos. Y volvemos otra vez a los libros calendáricos, mis hermanos. Similares a los horóscopos de hoy en día. ¿Y por qué creen ustedes? Pues porque esa gente tenía en cuenta las estrellas, como dice el Eterno. El sol primeramente, luego la luna y luego las estrellas. No solamente un calendario lunar como el que
nos mostró Hillel de Babilonia, porque él nació en Babilonia, y que fue justamente introducido por Marduk. Bueno, que enlistaba días desfavorables para ciertas actividades, iniciando en el periodo neoasirio. Los días más siniestros, Umu Lemnutu era el séptimo, el 14avo, el 19, el 21 y el 28, siendo que el 19 es extrañamente más frecuente mencionado que el 21. La introducción del Umu Lemnutu dentro de la conciencia israelita alrededor del tiempo del exilio podría haber funcionado en tándem con la ley bíblica del descanso cada 7 días para solidificar el nuevo ciclo calendárico del día de asueto semanal. Cuando combinamos este punto con la observancia arriba mencionada sobre el juego de palabras Tishbot Sabbath, podemos apreciar cómo varios factores externos contribuyeron a la transición del sábado desde una celebración de luna llena a un séptimo día de descanso independiente. ¿Ven cómo fue? Ahora, la transición de un sábado mensual a uno semanal fue hecha bajo la influencia de la cultura mesopotámica. Esta influencia inició con las incursiones de los ejércitos neoasirios y neobabilónicos en el Levante meridional en los siglos 7 y 6, aunque un contacto más directo y sostenido con la cultura mesopotámica inició después de la conquista de Judá en el 587. Las sinergias que se produjeron por la interacción de Judea con esas culturas mesopotámicas reverberan a través de los escritos bíblicos finales de los cuales ellos fueran actores y redactaran. Muchos no entienden que justamente cuando aquí habla de sinergias es que mezclaron, ¿sí? Hubo ayuda de parte de Judea con la cultura mesopotámica y resultó lo que hoy tenemos porque ellos fueron los autores y los que lo redactaron. Ahora, el sábado de la creación y el Berit Olam, de cómo el sábado llegó a ser tan fundamental. Los textos bíblicos del periodo post-exilio hacen del sábado la institución más fundamental y primaria para el pueblo de Israel. Un pasaje del tercer libro de Isaías, dense cuenta ustedes que existe un tercer libro de Isaías que no conocemos, pero que aparece por ahí, está. ¿Dónde está? Es considerado como un libro apócrifo, pues por cuanto no aparece dentro del canon bíblico. Y para aquellos que tienen esa campaña de desvalorización de estos libros, desapreciación y satanizar estos libros apócrifos, apócrifo significa escondido, que todavía no ha salido a la luz, pero de hecho muchos de esos libros que ahora llaman apócrifos estaban en la primera Biblia que fue traducida del hebreo al griego, que fue la Septuaginta, pero por intereses de estos sabios y posteriormente de los curas, sacerdotes católicos, pues se han ido sacando muchos libros, pero dense cuenta aquí que aparece el tercer libro de Isaías. Y dice que en el capítulo 56-66 proclama que la fidelidad al sábado, guardando fielmente mi alianza, es la base para permitir a los extranjeros y a los eunucos entrar a la comunidad. ¿A cuál comunidad? Pues al pueblo del Eterno. El texto que es post-exilio, el texto de la Torá, de Éxodo 31, 16, 17, declara que el sábado es un Brit Olam, o sea, es un pacto eterno. El no guardarlo será castigado con la expulsión, karet, y la muerte. ¿Por qué llega a ser el sábado tan central para la entidad de la nación en este tiempo? Entonces, una Torá para el exilio. La Torá, en su forma transmitida, es concebida para las comunidades que ya están o pronto estarán exiliadas de sus tierras. Comunidades dispersas pueden observar el sábado semanal, similar a la circuncisión, las restricciones en sus dietas y una serie de leyes similares. Sin embargo, el sábado es la superley de la Torá. Una que triunfa sobre todas las otras en cuanto a la atención que se le da. Notemos, por ejemplo, cómo se destaca en una pieza literaria especial, un piscá, que inicia por parte de la Torá, por ejemplo, en Vayaquel, en Éxodo 35, 1, 3. ¿Por qué figura tan prominente dentro de la Torá? Bueno,
El sábado es distintivo porque tanto en el judaísmo bíblico como en el posbíblico, el tiempo trasciende al espacio. El templo puede haber sido destruido y la soberanía nacional confiscada, pero el sábado sobrevivió. Los ciclos naturales de días, lunas, estaciones y años, Génesis 1, que fueron creados por el Dios de Israel, no fueron erradicados por el poder vencedor del alto dios babilonio Marduk. ¿Se dan cuenta? Marduk fue el que metió el calendario lunar. No pudo contra lo que el Eterno había establecido. Y bueno, por sobre todo el ciclo innatural pactado de la semana de 7 días persiste después de la derrota de la nación. Este es el mensaje de Génesis 1. El sábado en el prólogo de la Torá, en contraste con el novilunio y el plenilunio, tanto con los días, estaciones y años, el ciclo independiente no corresponde a ningún ciclo natural. Por esta razón podría fácilmente convertirse en un punto de contención entre comunidades rivales, ya que no hay forma objetiva de determinar cuándo, oigan bien esto es súper interesante, el Sabbat en el prólogo de la Torá, escuchen esto. Por esta razón, podría fácilmente convertirse en punto de contención entre comunidades rivales, ya que no hay forma objetiva de determinar cuándo realmente el día séptimo, ¿sí? ¿Cuándo es realmente el día séptimo? Un problema, espérate a ver, voy a volverlo acá, ya que no hay forma de determinar cuándo es realmente el día séptimo, un problema que el sábado no tenía cuando era una celebración de plenilunio, Oigan esto, yo hasta el día de hoy le doy muchas gracias al Eterno por habernos mostrado el sincronario, porque entonces nosotros podemos entender exactamente cuándo es el sábado o el Shabbat, porque contando los tiempos a partir de que el Padre ordenó que el pueblo empezara a guardar el Shabbat, para que no lo saben, fue a partir del maná. Entonces, podemos encontrar exactamente el día de Shabbat. Y nuestros hermanos del judaísmo todavía dicen que no hay forma objetiva de determinar cuándo es realmente el día séptimo, pero nosotros sí lo sabemos, sí lo hemos podido encontrar, porque hemos seguido a la escritura. Y entonces dice aquí esto, mire, dice, imaginemos cómo sería el judaísmo o el mundo occidental para el caso si no se hubiera llegado nunca a un consenso general acerca de la convergencia del Sabbat ciclo semanal. Ellos llegaron a un consenso, imagínense. ¿Cómo sería si judíos de diversas comunidades, incluyendo caraítas, samaritanos y etíopes, todos guardasen sus sabbats en diferentes días? Y si el sábado askenazi fuese los miércoles para los sefarditas o yemenitas, ¿se da cuenta que todos lo guardan un día diferente? El mismo pensamiento puede experimentarse con los cristianos y los domingos. O sea, ellos guardan el séptimo día en el domingo. Ni qué decir tiene que sería un desastre calendárico que destruiría cualquier posibilidad de cohesión a gran escala de la comunidad alrededor de la festividad. Esto es lo que estaba en juego cuando los autores sacerdotales estaban escribiendo. Entonces decidieron alterarlo todo, porque ellos eran los que estaban escribiendo. Y entonces, como no tenían a ciencia cierta cuándo era el sábado, porque seguían por un calendario lunar, pues entonces decidieron mejor hacer esta mezcolanza y de una palabra de otra, y de acuerdo a lo que más o menos dice la Torá que ellos creen que es, pues decidieron ponerlo el día sábado. Pero continuemos leyendo. Así pues, los autores sacerdotales del prólogo de la Torá, en Génesis 1:1, que presupone el cambio del sábado mensual al semanal, respondieron a este problema arrastrando el ciclo de 7 días hacia atrás hasta el inicio del tiempo. Estos autores estaban probablemente escribiendo justo antes o ya después del exilio, en el 587 antes de la era cristiana. Aun cuando no mencionan el sábado directamente, ellos juegan con esta palabra y presuponen su cambio hacia el ciclo semanal. ¿Se da cuenta? Juegan con esta palabra.
Cuando Dios diseñó el orden natural, Dios descansó de 6 días de creatividad extenuante y santificó el séptimo día, iniciando un ritmo santo que no puede ser discernido en la naturaleza. Por lo tanto, el sábado tenía que haber sido revelado a la nación en algún punto y momento de la historia. Es eso mismo lo que encontramos que sucede en la narrativa de la Torá. Claro, el Eterno lo hizo. ¿Y dónde? Donde les he dicho. Dice, la nación no tiene conocimiento sobre el sábado hasta que se le hace saber, como ya les dije, en Éxodo 16. Ahí está. Pero fue este carácter no natural lo que predestina la semana terminando en sábado, a convertirse en una marca distintiva de identidad para el orden del pacto establecido únicamente con Israel. Debía ser revelado a la nación. El sábado en relación al espacio y el tiempo. A lo largo de la Torá, la posesión de la tierra es aún una promesa en espera de ser cumplida, así como lo era para las comunidades que leían la Torá después de la destrucción del primer templo. Pero mientras tanto, uno podía observar la orden temporal especial del sábado semanal que el Dios de Israel estableció en la creación. Ustedes saben que hay 7 días en que el Padre hizo la creación, pero luego es hasta Génesis 1:14, donde el Padre ya establece lo que iba a ser el mal llamado calendario, un tiempo diferente para el hombre, que debía contarse teniendo en cuenta el sol, la luna y las estrellas. Revelado a la nación tan pronto como abandonaron Egipto desde Éxodo 16 y que se expandió al hacer su recorrido hacia la tierra prometida. El poeta nacional israelita Haim Naham Bialik comparó las leyes del sábado con grandes obras de arte y arquitectura, lo que otros hicieron con piedras en el espacio, los Tanaim y Amorim, y debemos añadir, los autores bíblicos que les precedieron lo hicieron con palabras en el tiempo. Y bueno, mis hermanos, hasta aquí esta cuarta parte. Nos vemos en la quinta y última parte de lo que es el origen del Shabbat o Sabbat, para que ya concluyamos toda esta serie. Que el Eterno les bendiga. Shalom, shalom.